de hoy y el martes que viene lo que sería la primera unidad, que es la parte en la cual para mí es importante que entiendan este concepto de la institucionalidad, es decir, la institución es lo que está, lo instituido. ¿Por qué está instituido? Porque está en el plexo normativo, desde la Constitución Nacional hasta las últimas de las resoluciones que tenemos nosotros, mediante las cuales se establecen las pautas de trabajo. ¿Bien? Desde lo estratégico, pasando por lo táctico y por lo operacional. Supuestamente lo que nosotros hacemos operativamente en el servicio penitenciario es lo que dice la normativa. ¿Está bien? En este sentido, yo cuando hablo de estrategia, cuando hablo de planificación, hay un concepto que es el de jerarquía de objetivos, que va desde lo estratégico hasta lo más ínfimo de lo normativo. Entonces, en ese sentido se recorre la misión institucional, que la misión institucional, ¿dónde está? En la Constitución Nacional. Nuestra misión, nuestra razón de existir es la Constitución Nacional y los pactos internacionales, que tiene que ver con una ejecución penal conforme a los parámetros de una sociedad democrática, garantista y en el marco de los derechos humanos. Bien, en ese sentido después vienen las políticas, y las políticas dentro del marco legal operan y ejercen influencia en términos de directrices, que es otro escalón de jerarquía de los objetivos de nivel estratégico. Entonces tenemos la misión, las políticas públicas, las políticas institucionales que están bien alineadas con las políticas públicas y que internamente en esa organización donde se plasma la institución, ¿se acuerdan? Porque la institución está en la Constitución Nacional, en los pactos internacionales, en los códigos de fondo, también en los códigos de forma. Y es en la organización donde se termina de plasmar lo que está instituido en ese marco normativo institucional. ¿Bien? Y luego después vienen las directrices. Las directrices que son, y bueno, ¿cómo vamos a ejecutar esta idea de satisfacer las necesidades, garantizar la pena privativa de la libertad? Y bueno, a través de las directrices que tienen que ver con lo asegurativo, con lo asistencial y tratamental, y con los recursos humanos y la formación y la capacitación de los recursos que van a dar lugar y que van a ser aquellos operadores del Poder Ejecutivo que terminan dándole forma a la institución y que son los colaboradores institucionales. Entonces, ¿en forma de qué? En forma de directrices, de programas. ¿Y qué programa, profe? Y el programa educativo. Nosotros, para dar cumplimiento en la organización con las directrices que provienen de nuestra función institucional, tenemos que tener un programa de educación en contexto de encierro. Entonces vamos a tener programas, vamos a tener procedimientos, métodos y normas. ¿Para qué? Para que el recurso humano institucional pueda llevar adelante los objetivos y los lineamientos que provienen desde lo estratégico, desde lo táctico, los mandos medios, que en una institución como el servicio penitenciario, cuando hablamos de los mandos medios, estamos hablando de colaboradores de su nivel jerárquico. ¿Está bien? Y de su formación, que van a poder dar lugar a esos programas. Ustedes jerárquicamente van a estar operando a nivel de los programas. Un programa está a nivel de un director de línea, un director de unidad, pero con otra salvedad, que el director de línea se encarga de planificar y el director de unidad se encarga de ejecutar a través de las personas que él administra. Eso es un poco el panorama. ¿Y por qué es importante? Porque parece un contenido muy de gestión. Y bueno, yo vengo muy del palo de la gestión. Pero fíjense que para poder dar lugar a estos parámetros institucionales, si seguimos a Castoriadis, que es el trabajo que les dejé ahí, y Castoriadis lo que dice es que la institución transcurre en la organización. Y la organización tiene estos componentes, estos recursos que deben ser gestionados, y precisamente ustedes están formándose para tener dentro de la institución un marco conceptual que les permita precisamente pararse a nivel de los programas para dar lugar a los procedimientos, los métodos y posibles normativas que den cuenta, por ejemplo,
de cuando hablamos de la resolución que habla de la función del delegado de Educación, Cultura y Deporte. Eso es un ejemplo claro de cómo un objetivo estratégico se termina como una especie de cascada, ¿vieron? Es como una cascada. Está el objetivo que va cayendo y se va repartiendo. El sentido de una pirámide organizacional tiene que ver con la división del trabajo, que le da la amplitud horizontal, y con lo vertical, que el verticalismo, que a veces está mal visto, tiene que ver con la distribución de las responsabilidades. De mayor responsabilidad a, a menor responsabilidad. Entonces va a haber una persona que va a estar encargada de hacer la salida a colegio, mientras que va a haber otra persona que va a estar encargada de conveniar proyectos para ampliar la oferta educativa de un complejo penitenciario o de un establecimiento en particular. Bien, en este sentido les quería aclarar un poco también cuál es mi idea del rol docente. Yo hace un tiempo leyendo un libro, hay una cita de Nietzsche que dice que para él deben existir los educadores para enseñarnos a mirar, a pensar y a hablar y a escribir distinto, o mejor, o diferente, o de una manera más enriquecida. Entonces un poco la propuesta de esta asignatura es eso, ¿no? Que podamos mirar, ¿no?, esa coyuntura en la cual nosotros nos encontramos hoy día respecto de la educación en contexto de encierro, desde el contexto de encierro, o situados ustedes podrían ser docentes, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, podría tener el desafío de impartir esta asignatura para docentes en contexto de encierro. Entonces, situacionalmente estaríamos parados en el mismo lugar, que es ese contexto carcelario donde transcurre la organización penitenciaria, la organización educativa, es decir, la cárcel, la escuela, esos colaboradores interinstitucionales, los coordinadores del área educativa, que son los que hacen la bajada, colegio, los docentes, que son los que llevan al aula los diseños curriculares de la educación en contexto de encierro, ¿está bien? Y en ese sentido, el operador penitenciario dando lugar a esa institución posible, que es la que tiene que dar lugar a esa tercera unidad en la cual nosotros vamos a hablar del sujeto, de cuál es el sujeto educativo o cuál es el sujeto del cual nosotros estamos refiriéndonos en el contexto de encierro, que debe ser un sujeto posible. ¿Bien? Entonces, en este sentido, la idea es que ustedes empiecen a elaborar esta especie de ensayo. Yo no los quiero complicar, no los quiero sacar escritores de un ensayo. Vamos a tener 12 clases, ¿tá? Yo les propongo que ustedes puedan expresar lo que ustedes hacen o lo que ustedes están transcurriendo por este trabajo. Tenemos una alumna ahí, bienvenida, una alumna de lujo. Pablita, te felicito, divina. Gracias, la idea es que podamos plasmar la importancia de para qué educar en contexto de encierro. Ahora la consigna que yo les dejo es, les subí la guía de la materia. La guía tiene 3 unidades. La unidad 1 que tiene que ver con los aspectos formales de la educación en contexto de encierro y sobre todo esta idea de, bueno, de por qué, el porqué de la educación. Bien. Y en esa guía 1 tienen un cuestionario de 3 preguntas. Yo voy a ver si puedo ingresar acá. La verdad que, a ver, no, estoy bien con el Moodle, la verdad que estoy bien con el Moodle. Ya me estoy amigando con el Moodle de... Voy a entrar al campus. Así les quiero leer el cuestionario. Que la idea es que ya lo tengan para la semana que viene, más o menos que lo tengan armado. Así que acá el cuestionario. Bien, en las actividades de la unidad 1, es una lectura que les va a llevar un par de horas nada más, no es demasiado extenso. Dice, para el foro de intercambio, ¿qué entiende por educación y contexto de encierro? Ejemplifique una situación de educabilidad en dicho contexto y analice el marco normativo vigente. Y hay una pregunta que dice, ¿considera que es apropiado promover la educación en contexto de encierro? Esto va en línea
esto va en línea con esta idea del para qué educar en contexto de encierro y también con esta propuesta de ir más allá del cassette. Uno pregunta, ¿hay que educar en contexto de encierro? Sí, hay que educar en contexto de encierro. Sí, todos decimos que sí, pero la idea es empezar a darle ese fundamento, ese sentido, y en este aspecto también reafirmo mi rol como docente. En esta asignatura vamos a tener 12 encuentros, 12 clases, pero estas preguntas del para qué educar en contexto de encierro, o estas preguntas que nos hacemos frente a nuestro desempeño institucional y hasta nuestro desempeño profesional, es una pregunta constante y permanente que nos acompaña a todos a lo largo de toda la carrera. Bien, y es en ese sentido en el cual yo quiero dejarles no respuestas, les quiero dejar esas preguntas, esas interrogantes constantes, permanentes. A mí, yo les comparto mi experiencia, tuve la posibilidad en un contexto académico, a través de un trabajo de tesis, poder, ¿ustedes tienen que hacer tesis para esto? Sí, porque es licenciatura, ¿o no? Van a tener que hacer tesis ustedes seguramente de esta carrera, Sabemos, nunca ¿o preguntamos. no? No sabemos, profe, pero Y calculamos que bueno, no sí. pregunte, yo Ni creo que preguntamos. la respuesta es sí, porque es un ciclo de complementación curricular para una licenciatura, con lo cual lo más probable es que ustedes tengan que hacer un trabajo de tesis. Lo cual es interesante, para mí fue muy revelador porque me dio la posibilidad de investigar sobre cuestiones, todos opinamos, ¿tá? Sobre nuestra realidad institucional, o sobre lo que es la educación en contexto de encierro, sobre lo que es el trabajo en cárceles, opinamos sobre los polos industriales, si deberían ser de una manera, si deberían ser de otra. Pero recuerden lo que le decía en la primera clase, este concepto, esta idea del intelectual de campo. Yo cuando empecé a dar clases tenía una asignatura que era ciencia penitenciaria, con Néstor Félix Manso. Entonces nos hablaban del panóptico radial, nos hablaban de vigilar y castigar, de Foucault, de Jeremy Bentham, pero nosotros hoy día tenemos, en función de estos espacios curriculares, de la ampliación del marco teórico y de la realidad penitenciaria que escapa abismalmente a lo que era, ya diríamos, a principios del siglo XX e incluso finales del siglo XX y lo que es el principio del siglo XXI. Recuerdan, yo les decía, 6 de abril del año 2000 se inaugura la unidad 30 de General Alvear. Sitúense ustedes, o sea, la humanidad los últimos 20 años ha crecido a pasos agigantados en términos no de crecimiento, de desarrollo, en términos de cambios, de lo diferente que son las cosas. Imagínense hace el impacto de la pandemia. ¿Alguien se imaginaba hace unos años atrás que los internos iban a estar con celulares o que iban a tener un mercado? Yo tengo a los alumnos tienen mercados a través de los grupos de WhatsApp, los internos. O sea, nosotros estamos afrontando una realidad respecto del uso de la tecnología y de la virtualidad que se escapa a lo que es el concepto del encierro y del control y de la vigilancia que nosotros podemos llegar a tener en las unidades carcelarias. ¿Está bien? Entonces, a través de la guía, más el material que yo les agregué, que tiene que ver con lo de Castoriadis, pero lo de Castoriadis, lo de la evolución de la pena para este ensayo o trabajo práctico integrador, llamémosle, es para que ustedes lo vayan desplegando y lo vayan apuntando a lo largo de toda la cursada que van a hacer estas 12 clases. ¿Está bien? Entonces empiecen a tomar apuntes. El martes que viene tienen libre, pero ya el martes 9 de septiembre la idea es que ustedes tengan la guía de la unidad 1 completa, que tengan un avance de la parte institucional, que la parte institucional nos dice, che, Fede, mirá, sí, arrancamos con la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente, después mandamos a los presos a picar piedra Sierra Chica, seguimos con el concepto de la laborterapia, estuvimos un montón de tiempo pensando que los presos tenían que estudiar para mantener su mente ocupada con otras cosas, y de repente nos encontramos hoy como colaboradores de una fuerza de seguridad, pero que en su rol, en los últimos 20 años, nuestra funcionalidad dentro del servicio penitenciario ha cobrado vital preponderancia en la gestión de áreas que más allá de lo asegurativo,
nos comprometen funcionalmente a promover actividades educativas y a generar lazos y vínculos institucionales que propicien y que den lugar a actividades educativas que sean viables y que sean reales y no que sean una ficción. Yo como docente en contexto de encierro hoy y transito ciertas incomodidades porque no puede pasar que hay un gran cuestionamiento de la educación en contexto de encierro y dice la educación en contexto es un como qué. Es esta típica de decir, bueno, va el docente y se queda sentado cruzado de brazos a ver si los alumnos bajan o no del colegio, ¿no? O le preguntamos al coordinador educativo si van a bajar, si no van a bajar, y si llovió, si no llovió. Y en esto también interviene, vieron que yo les hablo de la estrategia, de la estructura, y también interviene la cultura organizacional, esto que bien decía Javier la vez pasada, que hablaba del sentido, que hablaba, che, bueno, tomemos un kilo menos de yerba por mes, pero tratemos de hacer algo que realmente sea conducente y también de generar los vínculos interinstitucionales para que cuando alguien no esté queriendo hacer lo que tiene que hacer, se note. Porque el gran problema que tenemos es que no se nota. Que si no se da el acto educativo, que es lo más disruptivo que nos puede pasar dentro de un establecimiento carcelario, que es que una persona que está privada de libertad, y sobre todo aquellas que han quedado afuera del derecho a la educación, se acuerdan que yo siempre les digo, y esto lo milito y se los digo con total compromiso, la idea de que haya una persona, yo tengo 45 años, tengo y sigo aprendiendo constantemente, y sigo leyendo y sigo incorporando cosas para mejorar, para hablar mejor, imagínense una persona que es analfabeta. Y recuerden esta idea de que el interno vive un día 365 veces al año. ¿Está bien? Entonces, en ese concepto es donde volvemos con esta idea de para qué educar en contexto de encierro, desde el sentido y bajo qué instrumentos que son, primero, los que nos da la institución y segundo, los que ya van a darse en el territorio donde se ejecuta la institución, que es lo que vamos a ver en la unidad 2. En la unidad 2, ustedes van a empezar a ver en la guía, esperen que hubiera acá la guía, otro cachito, en la guía de estudio, ya en la unidad 2 van a ver el marco normativo institucional penitenciario y educativo, los convenios interinstitucionales, las resoluciones, las directivas para el desarrollo de las actividades. Es decir, van a ver todo lo que conforma el programa de educación en contexto de encierro del Servicio Penitenciario Bonaerense. ¿Cuál es el programa? Y el programa es lo que se tiene que generar desde la Subdirección General de Educación del Servicio Penitenciario Bonaerense. ¿Está bien? Lo que se tiene que planificar desde la Dirección de Educación, que son los roles del coordinador del área educativa, los roles del delegado de Educación, Cultura y Deporte del complejo penitenciario, los roles del subdirector de asistencia y tratamiento de la unidad, los compromisos. ¿Está bien? Y de ahí también, a mí hay algo que todo el tiempo me genera una conversación, que fíjense este concepto, esto yo se los comparto. Yo podría quizás reprimir mis ganas de hablar de cuestiones que tienen que ver con la gestión, pero no, porque precisamente yo como docente lo que les puedo aportar es eso, ¿no? Es esa mirada un poco más amplia, que tiene que ver con lo que pasa en la organización donde transcurre esa institución, que hasta se le podría poner un nombre distinto, que es la institución es la escuela cárcel. Es la escuela de la cárcel. La escuela de la cárcel es distinta a la otra escuela. Yo lo veo como que es una institución que es única, ¿bien? Pero desde este punto de vista, fíjense que, digamos, conceptualmente y filosóficamente, hasta normativamente, se ha tratado de dividir y de diferenciar, ¿no? En el Servicio Penitenciario Federal, y esto lo comparto y lo abro a debate, no va a ser un debate para hoy, pero piénsenlo. Nosotros en una época teníamos los maestros de talleres, por ejemplo. Entonces, el maestro de taller penitenciario, imagínense un suboficial mayor, un suboficial principal penitenciario,
que le enseña el oficio a la persona que está privada de libertad. ¿Bien? En el caso del Servicio Penitenciario Federal, se creó la figura del maestro penitenciario, el educador penitenciario o la escuela penitenciaria. Con el transcurso del tiempo, se empezó a notar o se empezó a ver, y de hecho hay una resolución federal que dice que a las clases en contexto de encierro no la puede impartir un docente penitenciario que esté formando parte de los escalafones de seguridad de la fuerza penitenciaria. Esto a veces se confunde porque incluso hemos tenido compañeros, yo por ejemplo soy penitenciario y soy docente en contexto de encierro, pero yo me presento en Secretaría de Inspección porque tengo el ingreso a la docencia, me presento a concurso, gano el concurso y doy clases y no formo parte de, no soy el subdirector de seguridad de una cárcel o no soy el jefe de penal. ¿Me explico? Y a veces se confunde esa cuestión, pero es distinto, son dos cosas distintas. Lo que se combatió con esa resolución es que no sea la institución penitenciaria encargada de la vigilancia la misma que se encarga de la educación. ¿Bien? Y en ese sentido es donde ustedes van a ver, en esta segunda unidad que tiene que ver con la organización penitenciaria para dar lugar a la institución educativa y a la institución carcelaria, en el contexto de encierro, se organiza, al organizar, ¿qué es lo que hace? Dotar de recursos, tanto la escuela como la cárcel, dotan de recursos económicos, humanos, materiales, para que transcurra la escuela en la cárcel y para que transcurra la cárcel propiamente dicha en sus funciones. Hay una intersección que es la de este sujeto privado de la libertad que va a la escuela. Y eso es lo que va a transcurrir en el desarrollo de la unidad número 3 cuando hablemos del sujeto. ¿De quién estamos hablando? ¿Del preso o del alumno? Y estamos hablando de los dos. ¿Bien? Ahora, desde la doctrina, digamos, que tiene que ver con la teoría de la educación en contexto de encierro, todo el tiempo vamos a ver que se pone de relieve como antagónico a lo educativo al sistema penitenciario. Eso es un poco a mí lo que me hace un poco de ruido en este sentido de decir, bueno, tanto hoy día, tanto la Dirección General de Cultura y Educación como su par en términos ministeriales, el Ministerio de Justicia, ambos como parte del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, tienen en común dotar de recursos a esta noble tarea, esta misión constitucional que tiene que ver con la inclusión social de las personas que están privadas de libertad. Es ahí donde yo veo que escuela y cárcel, más allá de ser antagónicas, conceptualmente, desde sus lógicas, deben ser gestionadas interinstitucionalmente en función de los convenios que están existiendo. Ahora bien, si nosotros como servicio penitenciario internamente todavía tenemos personas que miran mal a la gente que viene a dar clase, a la gente que viene a hacer los talleres, si los hacemos esperar, si estamos todo el tiempo con esa incomodidad, se genera algo desde la cultura organizacional, ¿tá?, que también se debe gestionar, pero es importante que se visibilice. Por eso esta idea de problematizar y dar herramientas para mirar, pensar, hablar y escribir distinto respecto de la coyuntura que nos toca hoy. Y no incurrir en esta idea de Peter Senge que dice pretender aplicar a los problemas del presente las soluciones del pasado. ¿Bien? ¿Qué presente? Y bueno, un presente en el cual tenemos la población carcelaria que tenemos, donde tenemos el personal penitenciario que tenemos. Hay gente que todavía sigue renegando porque los nuevos, supuestamente, bueno, los nuevos de hoy son pibes, que como nosotros, cuando entramos al servicio, tienen 20 años, pero bueno, yo a los 20 años tuve mi primer celular, por ejemplo, eso no va a cambiar. O sea, la coyuntura en la cual nos movemos hoy no va a cambiar, es inmodificable. La población carcelaria tiene sus particularidades, los colaboradores del servicio penitenciario tienen sus particularidades, y en esa coyuntura les toca gestionar a ustedes.
¿tá? En esa coyuntura les toca gestionar a ustedes, con las problemáticas, con los pros y los contras, pero es una complejidad que no queda otra más que ser abordada. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Díganme algo ustedes. No le voy a preguntar de vuelta a Javier, porque si no vuelvo loco. Todas las clases yo lo agarro a Javier, saco a mi compañero, mi ayudante de cátedra. A ver, ahí le voy a preguntar a María Fernanda Leiva, que no has hablado todavía. Siempre estás ahí. Contanos, ¿a dónde trabajás? Hola, profe, buenas tardes. Trabajo en la Buenas unidad número tardes. 1. Estoy actualmente trabajando en el grupo de admisión y seguimiento. Soy auxiliar. Ah, vos hablaste la vez pasada, sí, 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 sí. En la unidad uno, Sí, bueno, puede ser. bien. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Y ahí está Joana, Roberto Guerrero también, Yo trabajo, buenas tardes, en General Vial, en la unidad 30. la unidad 30. Bueno, la unidad 30 también, compleja para lo que es lo educativo. Muy pocos cupos educativos tiene la 30, ¿o no? ¿Se pudo Claro, mejorar eso? ese es el tema. No, no. Es que no hay espacio físico para lograr que se amplíe demasiado. Si bien ha cambiado, pero llegamos a un cupo de 230 personas. Claro. Bueno, Y cuando tenemos una población de 3068 hoy. no, no, es un disparate total. Y vos sabés que nosotros en una época Sí, teníamos en la 30, íbamos a unas reuniones porque querían armar unos convenios que estaban muy, muy lindos. Pero claro, le querían enseñar a los internos muchas actividades que tienen que ver con lo agropecuario, ¿viste? Con el tema de los claro, tambos, pero la población carcelaria en sí es del conurbano bonaerense. claro. No entiendo. Sí, los que hay acá sí, Me son muy acuerdo que ese pocos. era, Si bien hoy en día es mayor, pero sí. Me acuerdo que ese era un tema, ¿viste? Y en ese sentido, fíjense qué importancia que es esta licenciatura y demás. Aunque yo me quedo con una frase de Liliana Sanjurjo, que a ver si después la busco bien, que dice algo como que las instituciones también son lo que la sociedad les da la posibilidad de ser. Hoy creo que la sociedad tiene que terminar de darle lugar al funcionario penitenciario, de que es mentira que el funcionario penitenciario solamente está para abrir y cerrar el candado, y realmente le tienen que dar lugar a personas que, como ustedes, están pensando la cárcel desde adentro. Ahí está donde yo apunto con esta idea del intelectual de campo. Yo no lo conozco mucho los demás, pero lo conozco a Javier. Él está trabajando en un polo. La vez pasada, Angelina Saboretti me decía, Javier, te tiro un elogio acá en público, y decir, no, habla con Javier. Javier labura en el polo, pero aparte escribe un montón. O sea, nosotros tenemos un montón de funcionarios que yo los veo en esta cruzada o en las otras cruzadas, que tienen muchísimo conocimiento de la gestión penitenciaria, pero desde la cultura en general, dicen, no, estos son penitenciarios, este es penitenciario. Pero sí, pará, pero es penitenciario, pero tiene el conocimiento de campo, conoce la institución desde adentro, conoce al privado de la libertad, conoce el panorama institucional y es fundamental, porque eso también es cierto, por eso yo los felicito y los incentivo para que sigan con la carrera, porque la ampliación del marco institucional, yo se lo digo en carne propia, he vivido muchas veces estar pensando cosas, pero che, la estaba pensando mal. A mí me ha pasado en algún momento decir que yo estaba errado, yo les puedo decir, por ejemplo, que yo no sé, en el año 2009 una vez me equivoqué, no, decir, no es un chiste, una vez me equivoqué, no, varias veces me equivoqué, pero digo, a veces uno va incorporando marco teórico y como que va cambiando un poco eso de que no hay que cambiar nunca, no, lo único permanente es el cambio. Y nos vamos cambiando constantemente y vamos adquiriendo desafíos de gestión y vamos encontrando posicionamientos en cuanto al marco teórico que nos permiten ir viendo distinto también y aparte es importante el intercambio y poder realmente debatir de situaciones penitenciarias en ámbitos propicios para eso. Yo a veces digo, y algunos si ya me han tenido en otra materia me han escuchado decir esto, yo a veces opino de estas cosas en un asado, en una mesa de trabajo con pares penitenciarios y hay cosas de las cuales todavía nos cuesta hablar, ¿tá? Sin caer en una diferencia muy grande. Sí, Javier, te escuchamos.
Sí, mirá, Fede, quería preguntarle algo a Joana sobre la unidad 30. Te soy sincero, me Bien. sorprendió tener tantos privados de la libertad y que tengan cupo en escuela para 220. Joana tiene en escuela, perdón, y la ignorancia, ¿no? Porque por ahí no la conozco a la 30. He pasado, he ido a hacer algunos trabajos a la 30. Tienen escuela primaria a la mañana, escuela secundaria a la tarde y tienen una parte nocturna. No, no, claro, eso te iba a aclarar. O sea, son 200 del turno primario más el mismo cupo en turno secundario a la tarde. Y sumar un No, turno más, no, Joana. no. Ah, un turno Se más de propuso 4 de en la su tarde. momento, yo hace un Claro, de año 4 de la yo tarde a estaba 7 de la formando tarde, un parte del turno más. equipo, claro, formaba parte del equipo de educación y se propuso en Ah, su momento, pero nunca se llegó al acuerdo y hasta el día de hoy. eh, lo que pasa es que el tema de los docentes acá, no se ah, consiguen docentes, ser un pueblo chico, viene gente de otros lados a dar clases y no se consiguen los docentes para sumar, entonces no, como no agarran carga horaria, no se puede hacer el último turno. Yo Pero tengo sí, unas sí, ganas de irme para el qué se campo, estoy raro, qué cansado de raro ir. porque como es a concurso y tienen un plus y es medio interesante por ahí dar clases en contexto de encierro, por ahí por la parte económica, ¿no? Che, mirá vos qué raro, Joana, qué lástima. Sí, 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 es una lástima, sí, sí, pero el gran problema es ese, el tema de los docentes, que, o sea, por lo general tampoco se consigue docente, hay Ah, mirá. bastante problemas con este tema acá. Y las aulas Porque están pueblos chicos llenas? hay, sí, sí, Ah, pero tampoco es que son grandes las aulas, ah, entonces ese es otro tema también. Porque son, es de los bancos, viste, los que son de material y qué sé yo, se les ponen, se van agregando cupos de asientos móviles adelante, pero de todas sí, maneras no se llega. mirá vos. Che, qué bueno sería, Joana, pensar un poco más en esa cantidad de población y qué bueno sería pensar por ahí también en hacer algunas aulas o algún sistema educativo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y algo a distancia, están trabajando a distancia. Me sorprendió, Fede, disculpa que me metí en el tema, pero me interesó un tema que es muy importante, ¿no? Tener Ahí la tanta cantidad 30 de población. fuimos varias veces. La 30 tiene un proyecto para construir, es más, tiene las vigas, tiene toda la estructura para hacer una escuela gigante ahí. Pero Sí. bueno, hay alguna cuestión ahí. Es más, incluso en un momento a nosotros nos ofrecieron de Nación los kits de aula virtual. Pero bueno, a veces viste cómo es la cuestión de Claro, la inmediatez de la política y lo que vos decís, Javier. Le armamos un programa de, de cursadas semipresenciales. O sea, se armaba un calendario para que los alumnos pudieran concurrir, en vez de ir todos los días presencial, iban día por medio. Entonces podías duplicar, porque las aulas que están hoy día, viste, acá decís, che, tenemos un aula sola. Bueno, ahora hay cuatro. Agarrás Durlock, dividís un aula en 20.000 pedazos y tenés, bueno, tengo 20.000 aulas, sí, pero son así. Es lo que dice ella. Así que bueno, chicos, se va a el tema cortar es que el... acá lugar hay de sobra, perdón que te corte. Sí, sí, sí. Lugar hay de sobra porque la unidad es grandísima, espacio verde tenés un montón. El tema es que vengan a construir. Se logró que se hicieran un salón, que se hiciera un salón más el año pasado y estuvieron 3 años haciéndolo. Y con presupuesto de la unidad, que como todos saben, los presupuestos de la unidad no podés hacer mucho. Ese es el Claro. tema. Sí, sí, sí. Chicos, bueno, hoy cortamos acá. Recuerden, la semana que viene queda sincrónico. Cualquier duda, consulta que tengan, yo me gustaría que se pongan a leer la unidad, la guía de la unidad uno, léanlo, tranquilos, y vayan dándole forma a, bueno, correspondan la guía, así la clase que viene, bueno, la otra que tengamos, interactuamos por acá, y ya arrancamos con la parte más institucional del servicio, y ustedes siguen dándole forma a este para qué educar en contexto de encierro, compuesto por estas partes, ¿no? Lo institucional, lo organizacional y el sujeto en contexto de encierro, que es lo que vamos a ver en la última parte, pero que ya algo le voy adelantando desde acá, ¿no? Esta idea de decir, che, ¿a quién le estamos hablando? ¿Al preso? ¿Al alumno? ¿A los dos? Y esta idea del por qué se divide
y es importante que la escuela tenga independencia, porque es la escuela precisamente la que le va a hablar al sujeto de derecho, al sujeto del acto educativo, y no al penitenciario que desde su lógica le va a estar hablando al sujeto punitivo. Esto también tenemos que ir dándole vuelta a nosotros, ¿tá? Así que bueno, chicos, vayan a descansar y a leer, pónganse a leer un poco, ¿eh? Cualquier cosa me escriben o nos vamos conversando, ¿ok? Chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, gracias. Gracias. Chao, profe, Gracias, gracias. profe.